En Apocalipsis capítulo 2, que es donde inician la parte de las iglesias, habla de 7 candeleros, los cuales representan a las 7 iglesias, y habla de 7 facetas de la iglesia del Señor Jesucristo. Esa misma iglesia, no necesariamente las congregaciones, pero finalmente son 7 tipos de personas que han conocido al Señor, pero tienen necesidad de entregar cada área negativa que se muestran en estas 7 iglesias. Así que si durante la predicación, durante la exposición de la palabra, usted reconoce una área en la cual usted está batallando, la debe de rendir al Señor. La debe de reconocer. ¿Para qué? Para que finalmente Dios obre, sane, restaura y usted tenga un crecimiento. Amén. Apocalipsis capítulo 2 versículo 4 dice la palabra del Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La primera área negativa la encontramos en esta iglesia, la iglesia de Éfeso, en la cual hay un enfriamiento. Y el cristiano puede darse, o en el cristiano puede darse el fenómeno de la pérdida del amor inicial debido al hábito que por consiguiente lleva a un desgano. Cuando uno inicia una relación, el amor es ferviente, el amor se entrega, el amor se da. Pero hay una área en la cual que si se llega a habituar, viene entonces ¿qué? El desgano. Cuando inicia la relación, se comienza pensando en el otro, ¿sí o no? Cocinando, planchando, trabajando, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo, se va ¿qué? Se va deteriorando, pero se va habituando, acostumbrando ¿a qué? A la otra persona. Y hay algo que no entendemos, que nos debemos de ¿qué? De renovar, porque nos hemos habituado a esta condición. Esta es la terrible paga del error del cristiano. ¿Sabe cuál es? Ser rutinario. Nunca debe usted caer en eso, en la rutina, las cosas por costumbre, en cada una de las áreas. Cuando usted haga las cosas ya por costumbre y ejerza usted una rutina, se acabará el amor, se acabará la pasión, se acabará la entrega. Por eso es que es una área que tiene usted que cuidar como creyente, ¿verdad? No caer en lo rutinario. Amén. Hay muchos cristianos que ya no aman como al principio. Una de las traducciones dice: tengo algo contra ti, que ya no me amas con la misma intensidad la cual tú lo hacías al principio. Y tiene que arder ese amor cada día. Tenemos que cuidar. Cuando uno se habitúa a oír, pero no lo imprime en su espíritu, entonces se hace ¿qué? Rutinario. Uno puede escuchar las cosas, y yo no sé si usted lo ha dicho, ya lo sé, pero cuando no lo imprime uno a su espíritu, se acostumbra ¿a qué? A las cosas. Por eso esa es una área que uno tiene que tener cuidado. El cristiano tiene que volver no a Cristo, sino a su primer amor. Ahí es, nuevamente. Si lo trasladamos a una relación, yo puedo preguntar: ¿qué es lo que te enamoró de tu esposa? ¿Qué es lo que te enamoró de tu esposo? ¿Y sabe a qué podríamos llegar? A la atención, al cuidado, a los detalles, a la forma, al interés, al dulce tono de voz con el cual me hablabas, ¿verdad? Ahora no, ya hasta gritas. Pero eso es una área que nosotros tenemos que cuidar. ¿Cuál es el área? De no ser rutinarios. Cuando el cristiano y el ser humano cae en rutina, hay un peligro
que todo lo que haga se va a enfriar. En el trabajo, si lo haces por rutina, entonces ese deseo de trabajar va a venir abajo. En el estudio, si caes en la rutina, entonces finalmente te va a llevar a ¿qué? A que ya no tengas ese deseo por hacerlo. ¿Por qué? Porque finalmente hubo ese enfriamiento. ¿A causa de qué? A causa de la rutina. Sin amor, finalmente, sin amor, acaba uno como siendo rutinario. Porque el amor todo lo soporta. El amor todo lo sufre. El amor todo lo perdona. El amor todo lo espera. Pero cuando no hay amor, entonces se cae ¿en qué? En rutina. Y esa es una área que tenemos que cuidar cada uno de nosotros. No caer en la rutina. La Biblia enseña ahí en el capítulo 2, versículo 4, que aquel que se sobreponga en esta área, Dios le va a dar un ministerio de vida. Habíamos hablado que el ministerio es el servicio abundante. En el caso contrario, el Señor puede suprimir el candelero, que significa esa llama ardiente, esa pasión por hacer las cosas. Ojo, no va a perder la salvación, simplemente va a perder ¿qué? El deseo, el ánimo, la pasión por. Si yo puedo preguntar a una persona que tiene verdadera vocación, muchas de las veces esa persona no lo va a hacer por la economía. Lo va a hacer ¿qué? Por amor a su profesión, por amor a servir y atender. Yo tengo un familiar en el cual es médico, y el cual si vieran que tiene un trabajo aquí, allá, casi no duerme. Y le dijimos, ¿por qué lo haces? Y estudia y se prepara aquí a cada día más. ¿Por qué lo hace? Y la pregunta es, la respuesta, perdón, es porque me encanta, porque me gusta. Porque sigue manteniendo ¿qué? El amor por las cosas. Cuando se acaba el amor, entonces se cae ¿qué? En una rutina. Y es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mantener ¿qué? El amor. ¿El amor para qué áreas? El amor para con nuestro esposo, para con nuestra esposa. El amor para con nuestros hijos. ¿En qué momento se acaba el amor y suena como una obligación, una responsabilidad, y ya no le imprime el amor y se vuelve una rutina? ¿Vemos cuán importante es el amor en cada una de las áreas? Por eso es que no se debe ¿de qué? De habituar uno a las personas. Y ahí es donde haríamos la pregunta en las relaciones. ¿Estamos con las personas por costumbre o por amor? Si es por amor, entonces cada día se va a ir ¿qué? Renovando. Pero si es por costumbre, entonces ¿qué es lo que va a suceder? Nos estaremos habituando. Y eso corremos el riesgo ¿de qué? De finalmente una separación. Ahora, Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 habla de otra iglesia o otra área pudiéramos hacerla en la vida del creyente. ¿Cuál es? La segunda área en el alma del cristiano es que tiene temor al sufrimiento. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. Mira, el diablo va a echar a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es una área que el cristiano o la iglesia tiene miedo. ¿A la qué? A la tribulación, al sufrimiento. Pregunta, ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta padecer? Pero ¿sabe que tuvo que venir la tribulación, la persecución, para que la iglesia saliera y finalmente se expandiera? Y el cristiano hoy ha acabado o ha tenido una comodidad en la cual, ¿sabe qué? Se ha acostumbrado. Pregunta, o más bien observación en el área, la parte del amor. Lo vimos hace un rato, se habitúa, pero cuando dice, hasta aquí, rompemos,
Cada quien por su lado. Viene un sufrimiento. ¿Qué es lo que hace en cada una de las áreas? A través de ese sufrimiento hace como que viene un sacudimiento de decir, ¿qué pasó? Si todo estaba tan bien. No, ya habías caído en una rutina. Y tuvo que venir una separación, una ruptura, un sufrimiento que te hizo sacudir y entonces ver en qué áreas estuviste mal. Una de las cosas es que le tenemos miedo ¿a qué? Al sufrimiento. El Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 20, si usted me puede acompañar rápidamente para darle lectura. Juan 15, 20 dice: acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirá a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir? Que nuestro Señor Jesucristo sufrió, padeció hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Qué viene con los padecimientos? ¿Qué viene con la persecución? Viene una esperanza y una fe en la cual dijo Dios: yo no os dejaré solos, estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. Y cuando dice todos los días de vuestra vida, quiere decir los buenos, los malos, en salud, enfermedad, cuando tienes, cuando no tienes, en cada uno de los 365 días y todo lo que dure tu vida, dijo y prometió Dios que estaría contigo. Así que, ¿por qué tenerle miedo al sufrimiento? Porque es una área que no nos gusta pasar. ¿Sabe qué es o para qué sirve el sufrimiento? Una de las cosas que para cuál sirve el sufrimiento se traduce como ejercitar o fortalecer. Cuando alguien tiene una rutina de ejercicio, y es más, no ha hecho ejercicio y empieza a caminar o empieza a hacer sentadillas, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué viene? Viene un embaramiento. ¿Por qué viene un embaramiento? Porque no está ¿qué? Ejercitado, no está acostumbrado, ¿sí? Pero después al otro día o cuando uno abandona ese ejercicio, ¿es por qué? Por el dolor. Porque no quiere moverse por miedo ¿a qué? A que le duela. Pero si uno logra vencer ese dolor y avanza al segundo día y avanza al tercer día, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a ejercitar. Y con ese ejercicio, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a fortalecer. Y así es la vida del cristiano. El cristiano no quiere sufrir. Es más, si le dicen: hey, mira, aquí hay algo en donde pare de sufrir, ahí va la gente. Porque quiere parar de sufrir. No quiere sufrir. Pero es necesario ¿qué? El padecimiento. Porque el padecimiento ejercita. El sufrimiento, el dolor fortalece. Pero también hay una palabra que se llama ¿qué? Acicalar. ¿Y sabe lo que significa acicalar? Limpiar. Es a través, dice la escritura, que es necesario que después de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. ¿A través de qué? De padecimientos. Porque el oro es refinado a través de qué? Del fuego. A través del fuego de las ¿qué? De las pruebas. Job capítulo 42 versículo 5, ¿qué es lo que dice? Job es conocido como, si no el hombre que más sufrió sobre la tierra, alguien que era muy experimentado en dolor. Job 42, 5 dice, ¿ya lo tiene? He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Era alguien que había sufrido. Rápidamente le voy a decir, era un hombre muy próspero. Pero cuando estaba en esa prosperidad, dice que de repente le avisaron que sus hijos, uno tras uno, empezó a morir. Y no acababa de morir uno cuando vino un mensajero y le dijo: tus hijos han muerto, tus vacas se las robaron,
todo lo que tú poseías se destruyó. Y después de eso le cayó una enfermedad. Pero en ninguno de esos padecimientos la Biblia dice y enseña que él maldijo a Dios. Su esposa le dijo: ¿por qué no maldices a tu Dios si te mueres? Y él le dijo: como una mujer necia e insensata has hablado. ¿Acaso solamente de Dios recibiremos lo bueno y no lo malo? Pero en otra traducción dice: ¿acaso de Dios solo vamos a recibir lo bueno y no el sufrimiento? Porque es a través de ese padecimiento, de ese sufrimiento, que vamos a ver a quién, a Dios. Por eso es que Job expresó: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ejemplo, hoy orando o siempre teniendo por las personas cuando dan los dictámenes médicos y hacen estudios y hacen un fin de cosas, y empiezan a decir todo lo que contiene ya sea la cabeza, el cerebro o el intestino. Empezamos a ver cada área cómo Dios la formó y la diseñó tan perfecta, una pieza perfecta que es el ser humano, que hasta que estamos enfermos o nos duele algo, vemos todo lo que Dios diseñó. ¿Por qué? Por dentro. Porque mientras no nos duele, decimos todo está bien. Pero cuando nosotros, ¿verdad?, tan solo una bocina la abrimos, vemos cuántos cables, cuánto mecanismo hay. ¿Debido a qué? A que es un sistema. Y Dios permite muchas de las veces cada uno de esos sufrimientos. ¿Sabes para qué? Para que te enseñe de qué estás hecho. Muchas de las veces tienes miedo y temor y no quieres enfrentar las cosas, pero hasta que ves esa situación es como entonces tú enfrentas tus miedos, tus temores. Pregúntenle aquí a los papás primerizos: que no se enferme la niña, que no se enferme la niña, porque si se enferma no sabemos qué vamos a hacer. Que no pase esta situación, porque si no voy a saber cómo reaccionar. Pero es a través de los dolores, las circunstancias, que Dios te va a enseñar de qué estás hecho y para qué estás capacitado y preparado. Si no enfrentas los sufrimientos, los dolores, tus miedos, tus temores, entonces tú no vas a saber de qué estás hecho y para lo que estás capacitado. Por eso es que una de las áreas que tú tienes que sanar es eso, es no tenerle miedo al sufrimiento. No tienes que tenerle miedo al padecer. La Biblia enseña, como lo leímos en Apocalipsis, que el sufrimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Es por un corto tiempo. Pero después, finalmente, ¿qué dice ahí? Tú tienes que tener esa fidelidad. Sé fiel ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Tú créele a Dios hasta el último momento que Él lo hará. Y Job dijo: aunque Él me matare, en Él esperaré, en Él confiaré. ¿Sabe por qué? Porque Dios venció a la muerte. Entonces, aún de la misma muerte, Dios nos puede levantar. La pregunta entonces sería: ¿a qué le tenemos miedo? Y es a sufrir, porque no queremos sufrir. Rápidamente vamos, la siguiente. Apocalipsis 2:14, capítulo 2, versículo 14 al 16. Mire lo que dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación. Y asimismo tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vengo a ti enseguida y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La iglesia que está hablando es la iglesia de Pérgamo. Y una de las áreas, o la área de esta iglesia,
es las desviaciones doctrinales. Doctrina quiere decir ¿qué? Enseñanza. O sea, que la otra área del alma es la correspondiente a las desviaciones doctrinales, a las enseñanzas. Hay creyentes que solo andan oyendo las cosas que les interesan, las novedades, y que por ser tan inconstantes terminan ¿qué? Desviándose. Hay gente que solamente le interesa ¿qué? Oír lo que ella quiere. Y en el momento que no está escuchando lo que ella quiere, entonces se va al lugar a donde está oyendo lo que ella quiere. La Biblia enseña a través del apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, la cual dice que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír lo que ella quiere y no de ser enseñados. Por eso es que una de las áreas que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿cuál es? De desviarnos de la enseñanza cristocéntrica, la que Cristo enseñó, y es a través de ¿qué? A través de su palabra. Es la que nosotros tenemos que seguir, porque cuando la iglesia, o más bien cuando la gente no está conforme, ¿sabe lo que hace? Finalmente viene y forma su propia religión, forma su propia creencia, finalmente forma lo que ella desea. ¿Debido a qué? A sus deseos y no a lo que necesita. Por eso es que es una área que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es esa área? De desviarnos de la enseñanza de Cristo. Como lo comentaba yo, le decía al apóstol Pedro, Jesucristo, cuando les dijo una palabra muy fuerte, ellos les dijo: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pedro le había dicho a Jesús: dura palabra es esta, Señor. ¿Quién la puede resistir? ¿Quién la puede aguantar? ¿Y sabe lo que Jesús les dijo? ¿Ustedes también quieren irse? Váyanse. Y Pedro reacciona y dice: Señor, pero ¿a dónde pudiéramos ir si lo que estamos escuchando es lo que nos va a llevar hacia la vida eterna? Y ese es el punto que usted y yo tendríamos que reflexionar. Conforme lo que estamos aprendiendo, ¿a dónde quiere usted ir? ¿Quiere permanecer en el mundo o quiere pasar con Dios la eternidad? Porque si es el caso de permanecer en el mundo y en el sistema de este mundo, y la Biblia enseña que aquí solamente somos ¿qué? Peregrinos y extranjeros, y que solamente estamos de paso, ¿verdad? Entonces la Biblia enseña: no se adapten al sistema y a las corrientes de este mundo, sino renovaos vuestra mente, transformaos mediante ¿qué? Mediante el Espíritu, que es la palabra del Señor. Es como cada vez nosotros nos vamos a ir ¿qué? Renovando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque hay cristianos que no han dejado de creer en Cristo, pero que no se quieren apartar de las enseñanzas doctrinales falsas. ¿Qué quiere decir? Que todavía no han dejado, no han rendido a Dios esa área que saben que tienen que rendir, que todavía siguen, como diciendo, coqueteando con el mundo, todavía le andan cerrando a las cosas y a las áreas que tienen que rendir a Dios. Cristo, o la enseñanza, la palabra del Señor, hablando en la Biblia, dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica, no todo me conviene. Entonces la Biblia nos está enseñando, o nos enseña y nos guía a tomar las cosas que nos van a ¿qué? A edificar, que nos va a hacer crecer como seres humanos, que nos va a ¿qué? Finalmente a llevar a otro nivel, y no darnos tras nuestros deseos, nuestros placeres, que tarde o temprano van a llegar a ¿qué? A destruirnos, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En la iglesia que habla acerca de Pérgamo, los cristianos no habían dejado de creer en Cristo, pero finalmente se habían apartado de la enseñanza, de lo que Él había establecido. Un cristiano puede alejarse del Dios vivo buscando
doctrinas desviadas, buscando lo que él quiere, lo que él desea y no lo que necesita. ¿Ha oído usted la frase cuando va o está en cuando usted va a comprar y les dicen a los vendedores, le dice, el cliente siempre tiene la razón? Entonces, si usted va a un lugar en donde usted necesita vestirse, va, se prueba, no sé, el saco, la camisa, y usted le dice, ¿se me ve bien? Pero usted se lo va a preguntar al vendedor, y el vendedor, por vender, ¿qué le va a decir? Se le ve muy bien, le queda bien, aunque no le quede bien. ¿Sí? Porque lo que el vendedor quiere es... Hay iglesias o hay lugares en donde le van a decir a usted lo que usted quiere oír, mas no lo que necesita oír. ¿Está conmigo? Entonces dice, yo me voy aquí porque aquí me gusta lo que estoy oyendo, pero no es lo que necesito. Porque aquí me dejan hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo. ¿Y? Cuando usted va con una persona de toda su confianza, un amigo, le dice lo que usted quiere oír o lo que necesita. ¿Qué le dice su amigo? Le dice lo que necesita usted cambiar. Y aunque usted se enoje y diga, es que ya te pusiste de su lado, no, es lo que necesitas. Entonces, eso es una área que nosotros tenemos que rendir. ¿Cuál es esa área? El área en la cual debemos de tener los oídos prestos para escuchar lo que necesitamos para crecer. ¿Sabe por qué muchos de los hijos hoy en día no quieren escuchar a los papás? Porque los hijos quieren escuchar lo que ellos desean, mas no lo que necesitan. Y cuando papá o mamá dicen no, pero ¿por qué? Pero si dice que sí, entonces eres mi cual, es bien buena onda, papá, sí, pero cuando dice que no, entonces ya ahí es el peor papá o mamá. Porque muchas de las veces tenemos que rendir esa área. ¿Cuál es la área? Que no todas las veces tenemos que escuchar lo que nosotros deseamos, sino que lo que nosotros necesitamos. Por eso es que es importante que nosotros permanezcamos en la doctrina, la enseñanza de ¿quién? De Cristo. Porque es a través, lo que dice su palabra, que ella es espada de dos filos, que penetra hasta lo profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando tú lees la palabra del Señor, Él conoce la intención, Él conoce tu corazón y sabe que te dice esto, no. ¿Pero por qué, Señor? Porque es lo que necesitas tú, rendir esta área. Amén. Ahora, mire, un cristiano tiene que tener mucho cuidado en la parte de no seguir las doctrinas falsas. ¿Sabe por qué? Porque esto hace que haya una área de contaminación en sus almas, porque esa mala enseñanza finalmente proviene de espíritus de confusión. La Biblia enseña y nos dice que hay doctrina de hombres, doctrina de demonios y la doctrina de Cristo. Son enseñanzas. Así que cuando hay una doctrina que no es correcta, una enseñanza que no viene de Dios, va a crear una ¿qué? Una confusión. Y finalmente va a crear una contaminación en áreas de su vida. ¿Qué es lo que pasa con el cepillado de sus dientes? Cuando usted no lo hace correctamente, hay áreas que quedan ¿qué? Contaminadas, sucias.
De igual forma, cuando no llevamos a cabo la enseñanza de Cristo, hay esas áreas en nuestra vida que van a traer a nuestra alma y a nuestro corazón, ¿qué? Contaminación. Y aunque usted puede decir, si no tiene nada de malo, la Biblia dice y enseña que cada uno de nosotros es tentado según su propia concupiscencia, según su propio deseo. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado en esas falsas enseñanzas, porque nos van a desviar de acuerdo a qué, al deseo que hay dentro de nosotros. ¿Ok? Ahora, es necesario entonces que debemos de tener mucho cuidado y comparar la palabra de Dios que está escrita, la palabra inspirada que está escrita en la Biblia, con lo que el Señor supuestamente está poniendo y está en forma para poderlo discernir correctamente. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene que leer la Biblia para poder saber qué es lo que dice el Señor y qué es lo que no dice el Señor. ¿Sí? No sé si le ha pasado, ¿verdad? Como cuando están los niños pequeños, que dice mi mamá que esto y el otro, y aquel que es grande dice tu mamá, porque él sabe lo que dice su mamá. ¿Está conmigo? A veces digo, es que dice, ¿con qué dice eso? Si yo conozco a tu mamá y sabe que eso no te lo permite o que eso no es correcto. Pero la persona, como sabe que quiere su deseo, entonces antepone con qué dice Dios, cuando Dios no dijo. Pero como hoy en día la gente no lee la palabra, que es la voz de Dios, finalmente cree lo que muchas personas dicen de parte de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Avanzamos rápido. Apocalipsis 2:20, la siguiente iglesia y la siguiente área espiritual, la iglesia de Tiatira, que se llama ¿qué? Al adulterio espiritual. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta área del adulterio espiritual corresponde a una relación ilícita del cristiano con una persona que es incorrecta, ¿sí? Hablando espiritualmente. Esto ya no es solamente creer en doctrinas falsas como la iglesia de Pérgamo, sino que además de esto, creer que no es malo tener amor por los ídolos, por la idolatría, por cosas hechas por mano de hombre. Esto se llama ¿qué? Un adulterio espiritual, porque un cristiano verdadero está comprometido ¿con quién? Con Cristo. Hoy en día el ser humano se levanta muchos ¿qué? Ídolos. La palabra ídolo se traduce como aquello que ama, que rinde culto, ¿sí? Y lo podemos ver en muchos, en personajes de cine, personajes de fútbol, caricaturas, levantan ¿qué? Ídolos, que aman más, ¿verdad? No me toques esto porque no, esto es de mi personaje, esto es de aquí, esto no. Y se levantan contra ellos y desvían lo que habíamos visto, su primer amor, y cometen un ¿qué? Un adulterio espiritual. ¿Qué quiere decir? Les son infieles a Dios. La Biblia enseña, y el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. El amor primero, ¿a quién tiene que ser? A Dios. Y Él te va a dar la capacidad también para amar a tu esposo y a tus hijos. Cuando no es esa relación con Dios, no está correcta, entonces finalmente se quita ese orden divino que Dios instituyó del amor por Dios y finalmente el amor por los ídolos. Fue en una de las áreas en donde Jesucristo fue tentado.
Cuando en el desierto Satanás le dijo: todos estos reinos yo te daré si postrado me adorares. ¿Qué era la adoración? Todo el reino te voy a dar. Todo, a mí se me ha dado. Todos los reinos de esta tierra, todas las riquezas, todo el poder, a mí se me ha dado, estaba diciendo Satanás. La condición para dártelo, ¿cuál es? Que me adores. ¿Qué quiere decir? Que me ames. Y Jesús contesta: escrito está: al Señor solamente tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Él se mantuvo como fiel. No dejó que esa área de su vida se inclinara ¿a qué? A la idolatría, ya sea de las riquezas o de las posesiones. Finalmente, cuando Dios levanta a Jesucristo, dice que le da todo el poder, toda la autoridad y los reinos todos de esta tierra. ¿Por qué? Porque esa área finalmente era un área que Jesucristo la tenía que rendida. No lo pudo tentar. ¿Debido a qué? A que finalmente esa área estaba ¿qué? Correcta. ¿Qué pasa cuando esa área en nuestra vida no está bien? Y apenas viene, no sé, llámese una novia, un novio, riquezas, trabajo, inmediatamente dejan a Dios y se van tras ¿qué? Y no saben que permaneciendo en Dios, Dios te puede dar esa esposa, ese esposo que tú estás esperando, esas riquezas, ese trabajo, pero primero ¿qué tiene que ser? Dios. Entonces es una área que nosotros tenemos que rendir a Dios. Cuando habla de la iglesia de Tiatira y que tenía a Jezabel enseñando falsedades que hacían que los siervos fueran a pecar y comieran de sacrificado de los ídolos, finalmente ¿qué hacían? Los estaban desviando de la verdadera ¿qué? Adoración a Dios. Por eso es que es una de las áreas que tenemos que tener mucho cuidado y rendir. La siguiente área, Sardis, que significa que santificación después de la consagración. Apocalipsis 3, 4 al 5 dice la escritura: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. ¿Cómo son? Dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando Juan vio multitudes, hablando el apóstol Juan que escribió el libro de Revelaciones, cuando vio multitudes que no buscaron la santidad, que venían procedentes de la gran tribulación, en donde habían tenido que lavar sus ropas y emblanquecerlas en la sangre del Cordero, Juan le dijo al ángel: ¿de dónde vienen estos? De lavar sus vestiduras. ¿A través de qué? De los sufrimientos, de los padecimientos que estaban establecidos en donde, en la tribulación y en la tribulación y en la gran tribulación. ¿Qué es el área que hoy tenemos que rendir? En la cual tenemos que consagrarnos y finalmente santificarnos. ¿Qué es consagrarnos? Apartarnos para Dios. Santificar es que permanecer puro y limpio de todas las contaminaciones de qué, de este mundo, de sus enseñanzas, de sus desviaciones, de todo eso nos tenemos que mantener ¿qué? Puros y limpios. Los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo del Señor llevaban una tiara, una diadema. ¿Sabe lo que decía esa tiara o esa diadema? Santidad a Dios. Por eso es que dice: en Sardis hay pocas personas en las cuales no han manchado sus vestiduras. Y no es, o más bien tenemos que avanzar de decir: pastor, y si cometo pecado Dios me perdona.
Dios te lo puede perdonar. Y si después cometo otro pecado, Dios me lo puede perdonar, Dios te lo puede perdonar. Pero si es un pecado muy grande, Dios te lo puede perdonar. Pero el chiste no es de caerte y volverte a levantar, sino finalmente ¿qué? Entender que tienes que consagrarte y santificarte a Dios. El sistema te ha dicho, eso de ser santo, que eres santo, estás ahí, qué aburrido. No, tú tienes que guardar tu mente, tu corazón y tu cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque finalmente no vas a, o más bien lo que tienes que tener cuidado es de qué, de que no te dejes lastimar en esas áreas. Hoy los están enseñando y adoctrinando a nuestros pequeños de que no les digan si es hombre o si es mujer. Cuando crezcan, que ellos decidan lo que quieran ser. Ese es el adoctrinamiento. Entonces la Biblia enseña y nos dice, ¿sabes qué? Tú tienes que guardar tu mente de todas esas enseñanzas que van a hacer desvirtuarte y alejarte de tu verdadera identidad en Cristo. La Biblia enseña y dice, el hombre es la cabeza, es el que gobierna, es el que dirige. Y hemos visto, ¿y por qué la mujer no? Si la mujer es fuerte, si la mujer es valiente, ¿por qué no? Porque hay sistemas y porque hay esa parte de decir, queremos adulterar o desviar el orden divino. Por eso es que debemos de cuidar nuestra mente y nuestro corazón. La Biblia enseña y dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Así que cuando nosotros no pasamos tiempo en la palabra de Dios, leyéndola, atesorándola, y pasamos más tiempo en otras cosas, ¿sabe de qué vamos a tener más pensamientos? Ejemplo, cuando usted pasa tiempo en el celular y empieza a ver comida, ¿de qué tiene ganas? De lo que estás viendo. ¿Sí? Se me antojó esto. Y cuando empiezas a ver más cosas, porque finalmente viene por el ver. Así que cuando nosotros no alimentamos la vista y alimentamos el oído de la fe, finalmente podemos permanecer en Dios. Amén. Ahora mire, hay gente que va a querer consagrarle y decirle al Señor, aquí está mi vida. Y entonces el Señor los va a santificar. Y a esos son los que el Señor va a santificar ahora, ¿sí? No los que vienen de la tribulación. Por eso es que uno tiene que tener mucho cuidado. La palabra de Dios nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. La siguiente área, rápidamente, es la iglesia de Filadelfia. Esta área es la falta de amor fraternal. La Biblia nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Esta es una área sumamente importante para la unidad del cuerpo de Cristo, pues el mandamiento que Él nos dejó, ¿cuál fue? Que nos amásemos los unos a los otros. No es si quieres, es un mandamiento. ¿Ok? Entonces, Pablo en Primera de Tesalonicenses, mire lo que dice. Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10.
Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad de que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. ¿Quién les enseñó a amar? Y Pablo dice, no tengo necesidad de escribirlos, porque Dios mismo los ha enseñado a amarse los unos a los otros. Porque en verdad versículo 10, porque en verdad lo hacéis, lo practicáis. ¿Con quién? ¿Con quién? Dice aquí, con todos los hermanos que están en Macedonia. No con unos, ¿con quiénes? Con todos. ¿Quién les enseñó a amar? ¿Quién nos manda a amarnos? ¿Y qué tenemos que hacer? Practicarlo. ¿Qué tenemos que hacerlo? ¿Y sabe que es una área que no hemos rendido a Dios? Es que yo no sé amar. Dice que aquel que no ha conocido a Dios no puede decir que no puede amar, porque Dios es. Entonces, si usted dice conocer a Dios, finalmente usted ha conocido ¿qué? El amor. Y Él le va a enseñar a qué. ¿Y usted qué tiene que hacer? Practicarlo. No es fácil. Hay amor, le voy a decir, hay amor filial, que es el amor fraternal, el amor entre hermanos. El amor eros, que es el amor erótico, y ese es el de la pareja, ¿sí? Y está otro que es el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor puro, el amor limpio, el amor sin malicia, el cual dice: por cuanto me conociste, yo te pongo delante de ti ese amor, y pongo en ti ese amor, para que ames a todos, no a algunos, no al que quieras, a todos. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Practicarlo. El amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, es paciente, no es jactancioso, no se envanece, no se goza de la maldad. Pero ¿qué tiene que hacer? Practicarlo. Ahora, Pablo felicita a los tesalonicenses. Sin embargo, los incita ¿a qué? A que abunden, a que practiquen. Pero hay hermanos que viven solo, como si estuvieran a la defensiva, y eso los va apartando ¿de qué? De la congregación. Hay hermanos que dicen: no, yo por eso no me junto con los hermanos. No, a mí ni me abracen, yo no tengo necesidad de que me abracen. No, yo así estoy bien. Porque es una área que no han ¿qué? Que no han rendido a Dios. Venga al abrazo. No, yo no necesito de abrazos. Dios me abraza. Qué bueno que Dios la abrace. Pero también yo tengo que abrazarla, por cuanto el amor puro está en mí. Y sabe que el que menos se deja abrazar y amar es el que ¿qué? Pero como no ha rendido esa área, entonces finalmente ¿qué es lo que hace? No avanza. A veces cuando están mis hijos ahí acostados y estoy con uno y lo estoy abrazando y le estoy haciendo aquí, y al otro le quiero hacer: no, a mí no me abraces, a mí no. Ven, te abrazo. No, a tu hijo abrázalo a él ahí. Hay un área. Ven, a ti también te quiero. No. Porque es una área que tiene que rendir. Cuando tu esposo o tu esposa no se deje abrazar, abrázalo más.
¿Por qué? Porque finalmente es lo que ¿qué? Pero no lo va a reconocer. Porque es un área que tiene que ¿qué? Que rendir. Y en esa área tenemos que trabajar. ¿Cómo? Porque Dios está en nosotros, porque lo tenemos que practicar, porque nos tenemos que revestir de amor, y finalmente Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a manifestar en nuestras vidas. Pero es una área que tenemos que ¿qué? Que rendir. Porque hay mucho creyente o mucho cristiano que no se deja ¿qué? Que no se deja amar. ¿Por qué? Porque esa área ha sido ¿qué? Afectada. Y lo empezamos a ver en la consejería, ¿verdad? Es que a mi no tuve papá, no tuve mamá desde pequeño. A mí mi papá me abandonó. A mí mi papá nunca me dijo nunca me dio una palabra, nunca. Y cuando va creciendo con falta de amor. Cuando llega a la iglesia, ¿de qué cree que está carente? De amor. Pero aún llegando a la iglesia, finalmente no se deja amar por Dios. ¿Por qué? Porque no ha rendido esa área. Y la última, Apocalipsis 3:16. Pero Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te desecharé, te vomitaré de mi boca. Habla de la iglesia de Laodicea y habla de la falta de cobertura o la falta de ese gobierno. Cuando el pueblo gobierna o el hombre quiere gobernarse a sí mismo, es un hombre que está en insujeción a las autoridades, y finalmente eso se llama ¿qué? Anarquía. ¿Qué quiere decir? Que no admite gobierno, que no admite la autoridad, que no tiene alguien que lo dirija. Y eso es un problema en esas áreas, porque hoy vemos desde los pequeños que no respetan la autoridad de sus padres. Vemos a jóvenes o a gente que no respeta la autoridad a través de las instituciones, ya llámese de la policía, de tránsito. Vemos entonces a una sociedad que está en contra de ¿qué? Del gobierno, y es porque esa área no la ha rendido. Esta iglesia en la cual no admitía ese gobierno, la iglesia de Laodicea le dice: Dios, tú dices no tengo necesidad de nada. En la mañana lo compartí en Atlisco y le decía que la iglesia de Laodicea era de las 7 iglesias la más opulenta, la que más tenía. Tenía 3 áreas: textil, ¿sí? Tenía la otra que era la medicina, y tenía otra de las áreas que era rica, ¿sí? Pero carecía de algo, y carecía de agua, de palabra. Y cuando descubrió un acueducto, finalmente lo descubrió, y ese acueducto era de aguas calientes. Así que cuando puso en ese acueducto, de ese, ¿cómo pudiéramos llamarle? Manantial de aguas termales, lo conectó, puso el acueducto y lo llevó a la Odisea, y llevó y trasladó muchos kilómetros. ¿Cómo llegó el agua? Tibia. El problema es que no tenía palabra, y que la palabra que tenía la tenía de vez en cuando leía la Biblia. Por eso es que llegaba como tibia la palabra. Entonces vemos que es esta iglesia la cual no quiere rendirse o estar en sujeción, llámese a las autoridades que Dios estableció en cada área. En el hogar, ¿quiénes son las autoridades? ¿Quiénes son en el hogar? Papá y mamá.
y bebé. No, las autoridades son papá y mamá. Creo que ya te viste. Después, en la escuela, ¿quiénes son las autoridades? Si usted va en las vialidades, ¿quiénes son las autoridades? Aún en el Estado, Dios establece, ¿Dios qué? Autoridades de qué? De gobierno. Pero ¿sabe hoy lo que más se está enseñando? Es a no respetar a las autoridades. Porque hay una área en el ser humano que no quiere ¿qué? Ser gobernada. La Biblia enseña y dice que quién es el que tiene que temer a los gobernantes. Los malos son los que tienen que tener temor a las autoridades, porque Dios puso, dice la Biblia, espada, herramientas, ¿para qué? Para castigar y corregir la maldad. Pero vemos que hoy como todo el sistema se ha desordenado debido a ¿qué? A la falta de ingobernabilidad y debido también a que el pueblo no se sujeta. Y eso es una área de ¿qué? Que no ha rendido. Entonces la Odisea decía que todos gobernaban y que nadie estaba en sujeción, ni nadie quería autoridad. Pero Dios finalmente, ¿qué es lo que va a hacer? No le va a dar autoridad. Hay una historia en la cual dice en el Evangelio de Lucas capítulo 7 versículo 8, hablando del centurión: porque yo también soy un hombre que está sujeto a autoridades. Hablando de un centurión que tenía a cargo en el Imperio Romano por lo menos a 100 soldados romanos. Cuando va con Jesús le dice: di la palabra, porque yo también soy un hombre que está ¿qué? Sujeto a gobierno, a autoridad. Y así es en la parte autoridad, en la parte espiritual. Si no aprendemos a estar sujetos a nuestras autoridades en las áreas hogar, escuela, estado, iglesia, donde Dios los colocó, entonces no va a tener usted autoridad en lo espiritual. Y eso es una área que nosotros tenemos que rendir y cuidar. La mayor causa de desvío actualmente es el afán de gobernarse a uno mismo, a sí mismo. Finalmente cerramos con esto. Cuando Cristo a esta iglesia de la Odisea dice: yo estoy a la puerta y llamo, finalmente le está diciendo: hey, yo estoy aquí y estoy tocando a tu corazón, a tu alma, para arreglar esas áreas, para que rindas esas áreas a mí, para yo poder ¿qué? Restaurarlas y finalmente que tú avances. Usted conoce la historia de Naamán, que era un general del ejército sirio y que tenía mucho poder y autoridad, pero era leproso. ¿Qué quiere decir? Que había una área en su vida que no estaba bien. Tenía el favor del rey, era uno de los generales más poderosos y tenía riquezas, pero había una área en su vida que finalmente no podía tener el gozo y la alegría completamente. Llegaba de las batallas triunfante, victorioso, pero ahí en la intimidad, cuando se quitaba la armadura, cuando finalmente se despojaba de sus herramientas, veía que ¿qué? Veía esa fragilidad en su cuerpo. Y a veces aquí en la iglesia podemos estar cantando: ¡ah, gloria a Dios! Aquí, ¡ah! ¿Cómo está, hermano? En victoria, sí.
Pero ¿sabe qué pasa cuando llegamos a la casa o en la intimidad? Esa área que no has rendido a Dios, finalmente ahí es donde te refleja tu condición y dices: sí, Dios me ha bendecido, Dios me ha dado, pero hay esta área que finalmente no me está dejando disfrutar ni las victorias, ni las batallas, ni todo lo que me has dado. Naamán no pudo, o no podía más bien disfrutar todo. ¿Debido a qué? A esa área y a esa afectación que él tenía. Se encuentra con el profeta, ¿y qué lo manda a hacer? A sumergirse en el río Jordán. ¿Cuántas veces? Ahora ahí está la respuesta. ¿Por qué se sumergió 7 veces? Para rendir cada área de su alma que estaba mal. Porque el 7 en la Biblia es número de perfección. Se sumergió en la primera vez y sigo leproso. Se sumergió en la segunda, continuó leproso. Rindió cada área, cada área. Avivó su amor, amó, se aferró a la doctrina de Cristo. ¿Qué más hizo? Ayúdeme ahí. Si no, se los vuelvo a predicar. Se santificó y se consagró. No adulteró espiritualmente, porque después que sale limpio le dice: voy a tomar tierra, arena de esta casa, y solamente a Dios adoraré. Cada área de su vida, ¿qué hizo? La rindió a Dios. ¿Para qué? En la 7ª área que él rindió, él fue sano. Y dice que su piel llegó a ser como la de un bebé. ¿Qué quiere decir? Que finalmente Dios lo restauró y lo sanó por completo. Cuando no rendimos esas áreas de nuestro corazón a Dios, vamos a tener quizá batallas, vamos a tener quizá riquezas, vamos a tener victorias, pero no vamos a tener plenitud. Y la Biblia dice, Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, en plenitud. ¿Cuál es la forma? Rendir esas áreas. ¿A quién? A Dios.